Las casualidades de la historia existen. ¿Cómo entender que justamente o paradójicamente el mismo día en que partía el yate Granma desde México para Cuba es el mismo día en el que fallece Fidel Castro? ¿Cómo entender me esto parece de la una historia? coincidencia interesante e importante al mismo tiempo. Efectivamente, el 25 de noviembre, pero en 1956 parte Fidel Castro desde Tixplan en México hasta Cuba para iniciar el proceso de la más importante revolución del siglo XX en nuestra América Latina. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos esas casualidades? La historia registra hechos, pero las casualidades, ¿de qué manera se explican en la Yo historia? diría un poco a lo que decía el filósofo Hegel, las ironías de la historia, pero las ironías de la historia en el sentido de que los hombres también juegan una especie de mecanismos de esta historia que rebasa a sus propias voluntades y a su propio quehacer. Son instrumentos de la historia estos grandes hombres, como el que va a ser este Fidel Castro, que comienza la incursión sobre Cuba para lograr el 1 de enero de 1959 el triunfo de la guerrilla y con ello el inicio de la gran revolución cubana. Antes de ser historiador, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre de Fidel Castro? Y al escucharlo, ¿qué es lo que se te vino a la mente? En los años 60, cuando yo era todavía un estudiante de colegio, y de hecho por la actividad de mi padre, periodista Juan Pazimiño, él tenía su periódico, un semanario sábado, y claro, se hablaba mucho de Fidel Castro, de la revolución, y recuerdo que leí algunas cosas muy simples sobre la revolución cubana, pero eran años en los cuales en mi propia formación de adolescente todavía no visualizaba lo que estaba pasando. Y había una tremenda propaganda anticastrista y anticomunista en los años 60 del país. Y ya estudiándole en calidad de historiador, ¿qué es Fidel Castro entonces? Bueno, eso es ya otro panorama. Fidel Castro tiene que ser destacado por nosotros los latinoamericanos como la figura clave de la revolución que después de las revoluciones de independencia en América Latina es la más importante en la región. De hecho, la Revolución Mexicana, las revoluciones liberales de hace un siglo atrás fueron importantes, pero esta que cambia todo un sistema para construir una nueva sociedad sobre la base de la soberanía y la dignidad del pueblo, y bloqueada no solo por los Estados Unidos inicialmente, sino por el resto de países de América. Solamente México no rompió relaciones con México. Cuba, sí. Eso es de un heroísmo tal para la vida de los cubanos, y el símbolo de esa resistencia, de esa posición, viene a ser Fidel Castro. Y ya con el paso de las décadas, el homenaje que se ha hecho en la propia ciudad de La Habana, con la presencia de varios presidentes de América Latina, bueno, es un homenaje que es un tapabocas para todos aquellos que han tratado de hablar mal sobre la Revolución Cubana y sobre Fidel. Allí está la significación histórica de esta personalidad. Ahora, hay un proceso de evolución en Fidel Castro desde el momento en que se levanta en calidad de dirigente estudiantil, que va a República Dominicana, que va a Colombia, después regresa, cae preso, asaltan el cuartel Moncada antes, luego está detenido, etcétera. ¿Cuál es la evolución para terminar en lo que ha sido hasta ahora un dirigente de la talla, digamos, comparada con Lenin o con Mao? Como suele ocurrir en historia, además de estas personalidades que llegan a ser gobernantes, bueno, están condicionados también por el movimiento de esa misma historia. Cuando Fidel es un estudiante, toda América Latina es una ebullición de procesos contra el sistema oligárquico terrateniente. Y varios plantean la modernización capitalista. Bueno, Fidel es más radical que ello, está de hecho militando en el Partido Ortodoxo, y la idea es hacer unas transformaciones, reforma agraria, defender derechos de los trabajadores, y eso es lo que se propone. Pero por cierto, a veces no se sabe bien esto, que no solamente era el grupo de Fidel. En la propia universidad se constituyeron ya otros grupos de estudiantes que incluso plantearon la necesidad de la lucha armada contra Fulgencio Batista. Y que fueron asesinados, entre ellos Mella y otros más. E intentaron tomar cuarteles, de tal manera que la toma del cuartel que hace Fidel en el año 1953, del cuartel Moncada. En Santiago de Cuba, sí. En Santiago es otra de las manifestaciones de esa lucha. Entonces, si pensamos en su juventud, a los 22 años Fidel está viviendo el asesinato de José Eliezer Gaitán en Bogotá, en 1948. Pensemos que a los 26 años
está desembarcando en Cuba para hacer la revolución. A los 30 años, en definitiva, me parece, si mal no están mis cálculos, está llegando, en definitiva, al poder. Y bueno, este joven, junto con los otros revolucionarios, pertenecen a una generación ya no solo instruida intelectualmente, forjada políticamente, sino que en la necesidad de luchar contra el imperialismo, la oligarquía interna y Fulgencio Batista, se compromete en esas circunstancias y se va formando. Y también eso le exige mayor rigor en su pensamiento, en su acción, en su formación política. Y siguiendo la trayectoria, bueno, cuando empieza el bloqueo norteamericano, tiene que cambiar de estrategias, de condiciones. Cuando se liga al bloque socialista es por necesidad, debido a que si de lo contrario el bloqueo le va a destruir a su sociedad. Mataba de hambre al pueblo cubano en ese momento. Y gracias a ese apoyo lograron los 60 y 70 crecer. Claro. Cuando cae el socialismo, pasan a otra fase. Es un periodo especial en el que las dificultades de sobrevivencia de la población son realmente duras, graves. Y después de ello, de todas maneras, remonta y hoy está en una condición distinta. Hoy América Latina tiene relaciones con Cuba. Vamos a...